Sí, bueno, pues mire, para no hacer algo tan largo, resulta que estuve en depresión antes de caer en coma, estuve en depresión varios días, lo cual me llevó a beber mucho. Cuando dejé de beber, empecé a escuchar voces, porque antes de que dejara de beber, yo recuerdo, no recuerdo muy bien, que en una noche me hice un pequeño corte en el dedo y ese líquido vital se lo ofrecí a una entidad. ¿Verdad? Quería hacer como un pacto. Sí, Eh, yo después de esto no recuerdo mucho, como le digo, pues fue por lo mismo de que pues tomaba. Yo pensé que así había quedado, que había sido algo, un sueño. Resulta que después de esto empiezo a escuchar voces, una voz que no me gusta cómo me habla, me dice muchas cosas, ¿verdad? Me dice muchas cosas horribles. Después de esto, la voz cada vez es más fuerte y más fuerte. Y resulta que pues yo tuve que decirle a mis familiares lo que había hecho. Mis familiares pues no me creían, ¿verdad? Llegó a tal punto de que esta voz me susurraba muchas cosas, que me decía muchas cosas, este, que me dijo, pues empezaron a rezar mis familiares porque me empezó a dar un ataque de pánico. Empezaron a rezar y esta voz me decía que no rezaran, que porque si rezaban les iba a matar a mis familiares, ¿verdad? Pues bueno, resulta que después de esto llega un punto en el que yo me hinqué y pedí perdón. Yo no recuerdo, para serte sincero, yo no recuerdo esto, haber hecho eso, de haberme hincado y pedir perdón a Dios. Y después de esto, después de que pido perdón a Dios y todo esto, me muerdo la lengua. Me muerdo la lengua. Me la muerdo a tal punto de que mi lengua estuvo casi nada de ser cercenada totalmente, ¿sabes? Mis familiares estaban sorprendidos y preocupados, por lo que estaba haciendo. Yo recuerdo no sentir dolor, no haber sentido ningún dolor cuando me estaba mordiendo la lengua. Solamente recuerdo que cerraba los ojos y miraba a unas personas que me estaban haciendo daño, que, que yo sentía que me estaban haciendo daño, más aparte escuchaba esta voz. Después de esto me llevan al hospital. Me tuvieron que dormir porque yo no dejaba de morderme la lengua. Me llevan al hospital. Cuando me llevan caigo en coma porque me entró una bacteria de la cual nunca supieron qué fue. Nunca supieron por qué se me metió esa bacteria. Solamente les dijeron a mis familiares pues que había caído en coma por una bacteria que todavía no sabían qué era. Al momento de yo caer en coma, recuerdo que sentí como que si hubiera sido un sueño, como que si me hubiera dormido, ¿sabe? Desperté en un tren. Recuerdo que era como el vagón de un tren que parecía como un calabozo, porque tenías, como cuando llevan a los animales, de circo, no sé si me doy a entender, que los llevan en sí, jaulas, en jaulas. Bueno, pues yo iba en este tren y en este tren había más personas. Yo recuerdo que este tren era custodiado por, yo no sé si eran demonios, no sé la verdad que eran, pero eran algo, entes muy feos que estaban volando alrededor de este tren. Conforme iba avanzando, iba viendo más cosas, iba viendo más entes, más demonios, no sé, más criaturas. Una de estas que no se me olvida era la de tenía este ente la cabeza como de un pulpo con sus tentáculos y unas manos gigantescas, parecía del tamaño de una montaña estaba este ente. Estaba sentado en una montaña y, y tenía alas, ¿sabes? Tenía alas, no se me olvida. Después de esto seguíamos avanzando en el tren. Yo quería, yo rogaba a Dios perdón, pedía ayuda y solamente recuerdo que estos entes se burlaban. Después de esto llegamos a un lugar en el cual habían unas puertas gigantescas. Eran unas puertas como de panteón, o así de metal oxidadas, y se abrieron las puertas. Y cuando entramos empecé a ver mucha gente siendo torturada,
mucha gente desesperada, mucha desesperación se sentía, mucha ira, mucha furia. Después de esto me fueron llevando conforme más y más adentro. Y recuerdo que en el lugar más profundo en el que estuve cuando estuve ahí, era un lugar donde estaba como un demonio que tenía cabeza de perro, tenía alas y no sé, tenía como cuerpo de dinosaurio, ¿sabes? Como, no sé, pero este demonio se estaba comiendo una persona, no se me olvida. Y el castigo de esa persona era de que se lo comía, se lo estaba comiendo, lo escupía y se lo volvía a comer, lo escupía y se lo volvía a comer. Y me decían estas entidades que ese iba a ser mi lugar, que yo iba a tomar ese lugar. A mí me dio mucho miedo, ¿sabes? Me dio mucho miedo el ver todo esto. Yo pensé en serio que estaba soñando. Después de esto, yo sentí que me sacaron de ahí, pero fue algo como rápido, ¿sabes? Como que algo me sacó de ahí volando rápido. Volamos y me llevó a un lugar que era un laberinto, un laberinto en el cual no podía yo salir, este, no podía salir de ese laberinto, por más que caminaba, no podía salir, no podía salir. Este, Después de esto sentí que me estaba siguiendo una criatura, ¿sabe? Como sentí como que si se me les había escapado de ahí, me estaban buscando. Yo corría en el laberinto y no hallaba la salida. De repente siento que alguien me levanta y salgo volando de ahí. Cuando volteo a ver, este era un colibrí. Y después de esto volteo a ver hacia abajo porque nos estábamos alejando volando. Volteo a ver y venía esa entidad, venía siguiéndonos también volando. Y de nuevo cuando volteé a ver hacia arriba, ya no era un colibrí, era mi abuela, que ya falleció, mi abuela materna. Este, Esto me sorprendió mucho, me sacó de onda muchísimo, ¿verdad? Porque pues no sé cómo estuvo eso. Total de que mi abuela me llevó volando a otro lugar, me dejó en un lugar, en un desierto, y me dijo que la esperara ahí, que se iba a encargar de esa criatura. Después que me dejó en este desierto, era un desierto gigantesco, había no sé cómo explicarlo, unos pedazos de madera clavados al piso, que eran gigantescos. Y, y después de ahí miré a mi abuelo materno, perdón. Yo lo miré y mi abuelo estaba tomado, estaba borracho, porque yo no conocí nunca a ese abuelo, porque él falleció mucho antes de que yo naciera, ¿verdad? Él murió después de que tomaba mucho. Mi mamá me dijo después que él murió de que tomaba mucho. Después de esto, me explicó que estábamos en un lugar que era custodiado por un ser, por un ente. Recuerdo que este lugar, cuando yo volteé, que porque mi abuelo me decía que me escondiera, que ya venía, recuerdo haber visto un perro gigantesco, ¿sabe? Era un perro como un Doberman, gigantesco. Tenía los ojos rojos totalmente. Estaba, estaba gigantesco este perro. Y recuerdo que muy hambriento. Después de esto, mi abuela llegó y me explicó que ni ella ni mi abuelo habían podido descansar en paz, que no habían podido trascender. Yo recuerdo que en ese momento le pedí a Dios que los ayudara, ¿sabe? Yo les dije, ayúdalos por favor, que no estén aquí sufriendo, porque aparte de mi abuelo, había más gente ahí. Después de esto, como le comentaba yo que al principio que yo miraba, también eran unas mujeres que yo conocía, que me estaban haciendo mal. Recuerdo que seguí caminando, salí de este desierto, pero llegó una persona, era una persona afroamericana, era una persona morena, pues, y me dijo
que él era, se me enchina la piel de decirlo. Él era de una religión. Yo de religiones, yo de verdad no conozco, de verdad, mis respetos para todas las religiones, pero yo no, lo que se me quedó bien grabado que me dijo esta persona era que mi alma estaba siendo reclamada por una religión que era la Yoruba o Palomayombe, que creo que son las mismas. Después de esto, esta persona me llevó a un lugar, era como un jarrón grande, me metió al jarrón y dentro de ese jarrón había personas, igual, afrodescendientes, pues, morenas, que estaban bailando, ¿sabe? Estaban bailando y después les ponían como un traje de paja y ese traje de paja lo encendían y las personas bailaban hasta quemarse, ¿verdad? Y me dijo, recuerdo que esta persona me dijo que pues ahí me iba a quedar yo, que en ese lugar me iba a quedar yo. Después de esto mi abuela volvió a sacarme de ahí, mi abuela. Este, eh, Después de esto mi abuela hubo un tiempo en el que llegamos a un lugar donde no había nada, ¿sabes? Donde no había nada. Mi abuela no estuvo conmigo, no había nada. Era algo total, un vacío oscuro, totalmente oscuro. Pero algo que recuerdo bien es que después de cierto tiempo pude, no sé cómo explicarlo, pero pude crear cosas con la mente, ¿sabe? Ese lugar oscuro, como a mí me da miedo mucho la oscuridad, yo empecé a llenarlo de cosas, como de árboles, de esto. Y fue algo muy raro porque en ese pequeño lapso tuve paz, no escuché ninguna voz ni nada, era solamente yo, ¿sabe? Era solamente yo. Recuerdo que podía viajar de dimensión, no sé si eran dimensiones, si eran mundos, pero podía ver otras cosas, ¿sabe? Podía ver otras cosas. Después de esto, después de esto que pasó, mi abuela regresa por mí, me lleva a otro lugar, pero me dice que pues que de ahí en adelante me toca a mí caminar solo, ¿verdad? Pero que ella iba a estar siempre al pendiente de mí. Recuerdo que me llegué a un jardín, era como un jardín con árboles, pero había gente colgada, ¿sabe? Había gente como que se había desvivido, había gente empalada, había, pues no sé, mucho sufrimiento, mucha gente sufriendo, porque a pesar de que estaban así colgados y esto empalados, seguían vivos. Yo seguí caminando hasta que logré ver una fila en la cual había mucha gente desnuda. Había mucha gente desnuda haciendo fila y me acerqué a preguntar para qué era la fila. Y recuerdo que una persona me dijo de ahí que ese lugar era para ir a un lugar mejor, ¿sabe? Que estaban haciendo fila para esperar a ir a un lugar mejor. Yo lo que hice, caminé, me metí entre la fila, recuerdo, y había gente que estaba tirada ya de tanto esperar, como cansada, y yo los levantaba, les decía que se animaran. Seguí caminando hasta que llegué a un lugar donde había, no sé cómo explicarlo, pero era algo muy bonito, estaba lleno de paz ahí, estaba lleno de paz. La gente estaba vestida de blanco, era un atardecer como dorado, muy bonito. Y cuando llegué ahí ya no escuchaba esta voz, ¿sabe? Porque esta voz también cuando estuve en esos lugares donde vi las entidades, lo que se me hizo curioso es que esta voz me hizo vivir todos mis peores miedos, ¿sabe? Todos mis peores miedos me los hizo realidad y me hizo vivirlos. Y cuando estuve aquí, en este lugar, en el otro diferente, pues ya no escuchaba esa voz, ya mi voz era otra voz distinta, era una voz, no sé cómo explicarla, que me daba tranquilidad. Después de esto, eh,
Cuando quise, me dijo esta voz, que todavía no era mi hora, que todavía no tenía que estar ahí. Antes de despedirme de estas entidades, me acuerdo que me dijo que volteara hacia abajo. Y yo recuerdo que vi a un tío, y a un tío que se desvivió, y a su hijo en un caballo, que estaban montados, galopando, estaban queriendo alcanzar un tren. Y esta voz me explicó que el castigo de ellos era que ese tren los llevaría a una mejor vida, pero su castigo era de que nunca lo iban a alcanzar. Y cabe resaltar que mi tío pues ya se había desvivido y a la otra persona que miré fue a su hijo, pero en ese momento su hijo estaba vivo, ¿sabes? Su hijo estaba vivo. Y resulta que hace como mes y medio o 2 meses mi primo se desvivió. Yo te estoy hablando que estuve en coma hace 9 meses de esta experiencia. Pues bueno, ya cuando pasó todo esto que me dijeron que todavía no era mi hora, que no me tocaba, me dijeron que bajara unas escaleras. Y ya cuando empecé a bajar las escaleras, recuerdo que volví a ser un niño, ¿sabes? Volví a ser un niño, me miré como de 3 o 4 años. Y conforme iba bajando las escaleras, iba creciendo. Y cuando iba bajando las escaleras, iba creciendo, esta voz iba narrando toda mi vida la iba narrando. Y se me hizo curioso porque ya cuando al final que iba a llegar al final de la escalera, faltaba un escalón. Y recuerdo que estaba mi abuelo, pero ahora mi abuelo paterno, del otro lado y me dijo que no tuviera miedo, que él me iba a ayudar. Me extendió su mano para yo saltar esa escalera que no estaba. Y al momento de que me salto la escalera me abraza, me dice que está orgulloso de mí, que me quiere mucho. Porque cuando yo llegué, que estaba en el vagón, yo recuerdo a este abuelo que me decía que era lo que había hecho. Estaba muy enojado, que porque lo había hecho todo esto. Ya después me dijo estas palabras. Y el momento que me dice esto, yo despierto. Cuando despierto ya me habían quitado el tubo que me tenían pues para respirar. Y me quité yo una sonda que tenía en la nariz de la impresión. Pues bueno, a partir de aquí empecé a ver más cosas, porque yo cuando despierto veo a mi abuela que está a un lado mío. Y yo después de esto empecé a ver muchas cosas, yo sentía que había personas ahí que me querían hacer daño, ¿verdad? Y me pasan algunas cosas cuando ya desperté, a los 2 días o 3 días por ahí que desperté, recuerdo que yo estaba acostado y de repente sentí como que si me elevara y después volteo hacia abajo y veo mi cuerpo que está en la cama y yo estoy flotando. Y yo estoy flotando, ¿sabe? Y después de esto volteo al cielo, o sea, al techo pues del hospital, pero yo miraba un cielo gris. Y después de esto veo que baja una entidad con forma calavérica, con una túnica negra y con un artefacto en su mano. No recuerdo bien qué era, para qué le echo mentiras, pero era un artefacto puntiagudo. Cuando pasa esto, yo no sentí miedo, sentí calma, sentí como que si ya hubiera conocido esa entidad, ¿sabe? Como que si ya la conociera. Este, después de esto, esa entidad me toma, me toma como por la boca, como cuando le quieres dar un beso a alguien, me agarró así, pero en vez de darme un beso, me sopló. Sentí, sentí un frío helado, totalmente helado, nunca había sentido un frío tan igual, que era un frío que te quemaba los huesos, no sé. Después de esto, sentí como clavaba algo en mi pecho y yo no podía hacer nada, recuerdo.
Y cuando clavaba esto, yo sentía cada puñalada en el pecho, lo sentía, pero no me podía hacer nada. Y esta entidad decía que porque no podía hacerme nada. Después de esto, yo volteo de nuevo al cielo y a mi lado izquierdo veo que se abre ese, ese cielo gris. Veo que se abre ese cielo gris. Y de repente veo bajar. Era, no sé cómo explicarlo, un ser con una luz muy bonita. Era un ser con una luz, con una aura verde. Cuando baja, recuerdo las palabras que me dijo, ¿sabes? Me dijo, no te asustes, yo vengo a protegerte, soy tu ángel de la guarda. Yo no soy muy apegado a la iglesia. Bueno, en ese momento no era muy apegado a la iglesia, ¿verdad? Este, y cuando me dice su nombre, pues a mí no me suena porque pues no conozco yo de esto, pues de estos temas. Y me dijo, yo me llamo Rafael. Sí, no se le miraba el rostro, solamente miraba una luz verde, o sea. Y me dijo, yo me llamo Rafael, vengo a protegerte. Pues eso se me quedó grabado el nombre. Después de ahí, las personas que sentía que me querían hacer daño no podían hacerme daño, ¿sabes? Porque esta entidad estaba en mi cama, en la cabecera de mi cama, un poquito al lado izquierdo, y no se despegaba de ahí. Recuerdo que después de esto regresé de nuevo a mi cuerpo y empecé a tener alucinaciones en las cuales yo miraba diferentes infiernos, que no era solamente un infierno, ¿sabe? Que eran varios, no nomás es uno. Este, y, y recuerdo que me explicaron que en cada lugar había diferente infierno, no sé, yo estaba teniendo muchas alucinaciones. Después de esto, recuerdo que con los días mi pronóstico seguía siendo malo. Venía siendo malo porque me iban a amputar la lengua. Yo no sabía, pero después me platicaron mis familiares que me iban a amputar la lengua. Y a raíz de que les dijeron esto, yo recuerdo que a mí me curaban la lengua dos enfermeros o dos enfermeras. Después de esto, hubo una tarde en la que llegó un enfermero a mi cuarto y me dijo, no te preocupes, vengo a curarte tu lengua, puedes abrir tu boca. Yo abrí la boca, pero no me estaban limpiando como me limpiaban, ¿sabe? Era como, era un aparato metálico que sentía como que si me estirara la lengua. Y me dijo, no te preocupes, te estoy ayudando a que se reacomode tu lengua, te la voy a dejar igual. Y yo recuerdo que en ese momento mi papá ahí estaba y mi papá me dijo, Jorge, ¿por qué tienes la boca abierta? Y le dije, y yo como pude con la boca abierta, le dije, es que me están curando la lengua. Y me dijo, Jorge, aquí no hay nadie. Cierra la boca porque de por sí piensan que estás loco, porque me querían subir un piso en el cual ya tienen a las personas con enfermedades mentales. Y me decía mi papá, cierra la boca porque te van a llevar ese piso. Este enfermero me decía, no la cierres, ya me lo termino, te la estoy curando. Pues bueno, a los días después de que pasó eso, al día siguiente, resulta que los doctores le dijeron a mis familiares que ya no me iban, que no iba a ser necesario amputarme la lengua, porque mi lengua estaba sanando sola, estaba sanando rápido. Bueno, este fue otro milagro, se podría decir. Después de esto, yo como mis expectativas de vida no seguían siendo buenas, ¿verdad? Mi papá mandó a hablarle a un padre, para que me diera los santos óleos. Le hablaron a este padre dijo que ese día no iba a poder, que tenía mucho trabajo. Pero resulta que llegó un padre a los 10 minutos de que habló mi papá. Llegó un padre y mi papá le dijo que si venía a verme a mí. Dice que el padre sacó un libro
y que dijo, sí, aquí lo tengo, pero no, todavía no me toca verlo, todavía no me toca verlo. Le hace, pero puede pasar a verlo. Le hace, bueno, sí, puedo pasar a verlo. Yo recuerdo que esta, cuando pasó el padre, mi abuela estaba sentada a un lado y la persona afroamericana que me había llevado a ese lugar estaba a un lado conmigo, pero estaba agonizando. Estaba agonizando. Y recuerdo que cuando llegó el padre volteó y me dijo exactamente así con estas palabras: dile a tu abuela que se vaya, que vas a estar bien. Y yo lo volteé a ver y me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo es posible que también el padre la pueda ver? Pero me inspiró confianza el padre y yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, abuela, puede irse, voy a estar bien. Y recuerdo que esta persona que estaba a un lado, que estaba agonizando, la persona afroamericana, este, él me dijo, el padre, no te apures, no te va a hacer nada. Y me dijo, ¿puedo rezar por ti? Y le dije, claro que sí, padre. Cuando ya empezó a rezar, recuerdo que yo miré a un Cristo detrás del Padre que se iba haciendo más y más grande. Este Cristo es muy famoso en mi pueblo, de donde soy, y se le conoce como el Señor Grande. Cuando el Padre empezó a rezar, esta persona que les digo, este afroamericano que estaba a un lado mío que me quería hacer daño también, se convirtió en un caballo. No se me olvida, se convirtió en un caballo y después se deshizo, pero un caballo agonizando, un caballo negro agonizando. Después de esto, el padre terminó de rezar, pero nunca me tocó, ¿sabe? Me puso la mano sobre la cara, pero nunca me tocó. Y la otra mano la puso en el cielo. Y me dijo, hijo mío, vas a estar bien. No tengas miedo, no tengas pendiente, vas a estar bien. Y ya me dijo su nombre y me dijo, mi nombre lo lleva una calle de tu pueblo. Y yo me saqué de onda, porque yo ya sabía cuál calle era. Y por esa calle, de hecho, vivió mi abuelo y ha vivido mi papá, mis tíos. Por esa calle han vivido todos mis tíos. Cuando salió el padre, me platica mi papá y mi mamá después que este padre les dijo que yo ya había cumplido una misión con ellos, que mi misión ya la había cumplido, porque mis padres están separados. Y esa vez pues se tuvieron que juntar para verme, pues. Les dijo el padre que pues mi misión, que yo ya la misión que tenía que ya la había cumplido, que iba a estar bien, que no fue necesario darme los santos óleos. Y después de esto, les dijo a mis padres que pasara lo que pasara, que no me dejaran, que no firmaran nada, para que no me subieran al piso de donde estaban la gente con problemas mentales. Pero mis papás se quedaron en shock porque ni yo le dije al padre que me iban a subir, ni nadie más le había dicho al padre que lo iban a subir, que me iban a subir. Pues resulta, ya después que este padre dijo su nombre y todo, y le dio la bendición a mis papás, se fue el padre. Resulta que al día siguiente yo ya pude dormir mejor porque tenía 9 días sin dormir. También duré 9 días en coma y 9 días despierto, pero que no podía dormir. Después de ese día que me visitó el padre, se terminaron las alucinaciones y al día siguiente me dieron de alta. Pero lo más impactante es que este padre que me fue a visitar lleva muerto más de 50 años. Y mi papá y mi mamá y yo lo vimos. Y esa es mi historia. Jorge, me tienes impactado, amigo, ¿eh? Es una historia de verdad.